pues vamos a dar inicio a una nueva serie de enseñanzas. Como recordarán, estábamos estudiando el libro de Ruth, pero ya después de unos 8 estudios, 4 capítulos, terminamos ese libro. Y andaba pensando qué sería bueno enseñar, qué sería bueno que nosotros aprendiéramos. Y creo que un área donde las iglesias casi no toman tiempo es en el Antiguo Testamento. Así que si ya tomamos el libro de Ruth, el que sigue en secuencia, al menos en la Biblia, ¿cuál es? Después de Ruth, ¿qué está? Primera Samuel. Muy fácil, ¿verdad? Entonces, vamos a ver el libro de Primera Samuel. Pero antes de entrar en el libro, es importante que nosotros tengamos el contexto de qué está pasando para ver cuál es la explicación de lo que me está contando, ¿sí? Así que voy a hacer una pregunta. ¿Alguno de ustedes ha leído Primera Samuel? Levante la mano quien lo haya leído, solamente para saber. ¿Ok? ¿De qué trata el libro de Primera Samuel para quienes lo han leído? Del primer rey. Ok, el primer rey. ¿Qué más? Del segundo rey, puesto por el Señor. Así es, el segundo rey. Muy bien, ¿qué más? ¿Qué más? Y el profeta Samuel. Prácticamente, ya con eso me acaban de decir de qué trata el libro de Samuel. Pero si nosotros estamos hablando de que esta historia prácticamente nos cuenta esto, cómo pasaron de jueces a reyes. ¿Qué implica? Que la historia empieza hablándome de qué época. No. ¿De qué época empieza hablándome? ¿Qué época de Israel? Una época oscura porque es la época de los jueces. Así es. Y cuando estábamos viendo el libro de Ruth, ¿en qué tiempos fue? ¿En los tiempos de qué? En los tiempos de los jueces también. De tal manera que nosotros, al iniciar el libro de Samuel, nos vamos a dar cuenta que es más o menos contemporáneo a lo que me estaba contando en la historia de Ruth. Y si nosotros nos vamos a la historia de Ruth, ¿cuál era el problema de Israel en ese momento? Había hambre, había mucha hambre. ¿Por qué había hambre? ¿Por qué había sequía y escasez? ¿Pero por qué? Por desobediencia de Israel. O sea, Israel había sido tan necio con lo que Dios les había pedido que entonces había juicio contra ellos. Y ese juicio se estaba representando en hambruna. Había sequía. Y es lo que estaba pasando con Ruth. Pero esa sequía que ustedes veían, digamos, de manera física, de que no había mucho, a lo mejor, agua para los campos, no había mucha cosecha, era un reflejo ¿de qué? De una sequía ¿qué? Espiritual, más allá de ser una sequía física, el problema era espiritual del pueblo de Israel. Y lo que nosotros vamos a ver aquí en este libro es cómo esa sequía espiritual Dios contesta por medio de mucha misericordia el clamor que ellos tenían dando algo, y a pesar de que Dios les empieza a entregar bendiciones, el pueblo sigue necio, sigue siendo corrupto, y entonces vemos ahí una serie de eventos desafortunados y afortunados también. Entonces vamos a ver esta historia. Entonces el libro de Samuel continúa la historia donde Jueces concluye. Israel cayó en un estado de gran pobreza espiritual, y lo que pasaba con Israel es que iba de mal en peor, abandonados prácticamente a su propia suerte. Y la mayoría de los problemas que tenía el pueblo de Israel eran por falta de fe. ¿Qué creen que significa que les faltara fe? Si hablamos de que a alguno de nosotros nos falta fe, ¿qué significa eso? Confianza. ¿En quién? En Dios. Si yo tengo confianza en Dios, ¿cómo se ve evidenciado? Ok, se puede ver en la paz. ¿Qué más? En la obediencia. Y, claro, la paz está en ese esperar en Él, ¿no? En depender de Él. Entonces, cuando uno confía en el Señor, confía en Él como su Salvador, su protector, su proveedor, pero también confía en Él como su Señor a quien obedece. Así que nosotros cuando vemos que alguien tiene fe en el Señor, se nota rápidamente porque su vida es una vida de obediencia a Dios y porque su vida es una vida también de paz y gozo porque pertenece al Señor.
El problema de Israel es que habían perdido esa fe. Y como perdieron esa fe, ¿saben qué sucedió? Adoptaron la fe en otras cosas, en ídolos paganos, en otras religiones. Entonces ese era uno de los grandes problemas que tenía Israel. Pero Israel estaba en un punto tan decadente que estaba clamando ya a Dios por ayuda. Ya no sabían qué hacer. Estaban envueltos en tanto pecado y problemas que entonces Dios responde a ese problema y ellos pedían un rey. Ellos decían, ¿sabes qué? Supuestamente Dios es nuestro rey, pero yo estoy viendo las demás naciones que tienen reyes y hay prosperidad en esas naciones. Así que yo quiero, ¿qué quiero? Quiero un rey porque yo quiero la prosperidad que hay en aquellas naciones. Ellos no se fijaron, no se dieron cuenta de que la escasez era por su estado espiritual. Ellos decían, nuestro rey está fallando, que es Dios. Así que yo quiero un rey de los de allá. ¿Y Dios qué hizo? Les contestó, ok, tú no quieres que yo sea tu rey y tu gobernante, pues te voy a dar el rey que tú me estás pidiendo. Y ellos eligieron un rey. Y ahora lo que iba a pasar es que Jehová iba a reinar en su pueblo a través de tal rey. Así que el libro de Samuel nos narra esta transición de jueces a reyes. Y concretamente nos enfatiza y nos explica la relación de roles entre profeta, sacerdote y rey. ¿Por qué es importante entender la relación entre profeta, sacerdote y rey? A lo largo de la historia de la Biblia, estos tres roles van a ser muy importantes en el futuro, en el Nuevo Testamento. Exactamente. ¿Quién dijo eso? Exactamente. Cristo es el perfecto profeta, sacerdote y rey. Y la que nos explica este libro son justamente esos tres roles. Entonces, cuando Samuel comenzó a contarse su historia en este libro, no había rey en ese momento. Todavía estaban en la época de los jueces. Y el sacerdocio, ¿qué era el sacerdocio? ¿Qué eran los sacerdotes? Ellos prácticamente ministraban la palabra y ¿qué más hacían? Eran como los intermediarios, ¿no? Realmente, ¿quién podía tener acceso a Dios? Solamente el sumo sacerdote, porque ni los sacerdotes, solamente el sumo sacerdote tenía esa oportunidad. Pero, ¿saben qué había pasado con los sacerdotes? Si la decadencia espiritual se podía ver en el pueblo de Israel, ¿qué creen que pasaba con los sacerdotes? Estaban en un estado igual, mal espiritual. Si aquellos que eran tus líderes espirituales en el reino estaban mal, ¿qué iba a pasar con el resto del pueblo? Iba a estar mal también. Entonces había un sacerdocio caótico. Por ejemplo, el arca del pacto, que más adelante vamos a ver qué es eso y a qué se refiere, no se encontraba en el tabernáculo, que es donde tenía que estar. Los hijos de Elí, que eran sacerdotes, eran paganos, adoraban a otros dioses, tenían rituales que no eran rituales para nuestro Señor. Y los sacrificios que se llevaban a cabo, los llevaban a cabo en lugares altos. ¿Por qué esto es particular? Porque los paganos hacían sacrificios en lugares altos. O sea, pónganse a pensar, los líderes espirituales habían adoptado las prácticas de los líderes espirituales paganos. ¿Cómo podríamos verlo hoy eso en la iglesia? ¿Cómo se podría ver eso hoy? Cuando estamos siguiendo costumbres, tradiciones, Uh-huh. y los traemos aquí a la iglesia, los practicamos. Es como si dijéramos los pastores, ¿saben qué? Para traer más gente y como nos está influenciando mucho el mundo, está muy fuerte lo feminista, vamos a poner una pastora entre nosotros. Quiero alcanzar a los católicos, vamos a poner una virgencita también por acá y vamos a hablar también de ella. Y empezaron a hacer un sincretismo, empezaron a, digamos, mantener la religión que Dios les había dado, pero le empezaron a agregar partes de las demás religiones. Y ese es el sincretismo. Es lo que pasó aquí en la cultura mexicana cuando llegaron los católicos romanos. ¿Qué hicieron? Dijeron, ¿cómo voy a hacer a estos nativos católicos? ¿Qué fue lo que hicieron los católicos romanos?
¿Cuál fue el sincretismo que hicieron? Exactamente. Ellos tenían su Virgen María, ¿verdad? Que era la de su Biblia. Y dijeron, pues no, para poder empatizar con ellos, les hacemos una Virgen que sea como las de su pueblo, más nativa. Así que sacaron la Virgen de Guadalupe. Si tú te vas a Argentina, hay otra Virgen. Te vas a Guatemala, te vas a Colombia, te vas a Ecuador y hay otras vírgenes que son de acuerdo a los nativos de ese lugar, porque era la forma de conquistar de ellos y hacer ese sincretismo. Entonces hacían una combinación entre los rituales que tenían los mayas o los aztecas y le metían un poco de catolicismo. Eso es lo que hizo Israel en ese momento. Cuando veamos nosotros la historia, eso estaba pasando en ese momento. Vean lo que dice Deuteronomio. Destruirán completamente todos los lugares donde las naciones que se desposeerán sirven a sus dioses. O sea, tienen que destruir todos los lugares paganos, sobre los montes altos, sobre las colinas y debajo de todo árbol frondoso. ¿Pero qué estaba pasando? Israel estaba haciendo rituales satánicos justamente al igual que lo hacían los paganos en esos lugares y tal como ellos lo hacían. Estaban fallando. Entonces, lo que nosotros vamos a ver en este libro es que Samuel fue el profeta que Dios escogió para ungir al rey que iban a tener y para corregir el terrible sacerdocio que tenían. Prácticamente es como si dijéramos, todos los pastores estaban desviados y eran falsos maestros y se necesitaba que quitaran todos esos pastores y poner uno que iba a empezar a cambiar las cosas. Es lo que está sucediendo ahí. Y al final del periodo de Samuel, el rey que Dios había escogido empieza a reinar. Y el sacerdocio ha mejorado, y el arca y el tabernáculo están donde debían de estar, o sea, en Jerusalén. Prácticamente nosotros vamos a ver en el libro de Samuel una transformación de la nación del Señor, de su pueblo. De estar en un estado totalmente decaído espiritualmente, vamos a ver un proceso minúsculo, pero un proceso de crecimiento. Deuteronomio dice, sino que buscarán al Señor en el lugar en el que el Señor, su Dios, escoja de todas sus tribus para poner allí su nombre para su morada y allí ustedes irán. ¿Qué lugar fue designado para que lo adoraran? ¿Lo recuerdan? Empieza con J. Jerusalén. Ese fue el lugar que había sido designado para que lo adoraran y cuando empecemos a leer esta historia nos vamos a dar cuenta que para nada se adora al Señor ahí. Y las cosas que tenían que estar ahí no lo están. Así que podemos notar, por ejemplo, unos cuantos libros atrás, que son la historia que nos cuenta antes de llegar a este punto, en el libro de Jueces, que Jehová había levantado a los filisteos en el oeste y a los amonitas en el este. ¿Qué son los filisteos y amonitas? Son enemigos del pueblo de Israel. Pero eran naciones muy fuertes, militarmente hablando, eran muy fuertes. Y los puso ahí, Dios mismo puso esas naciones que eran contrarias a Israel para juzgar al pueblo. Jueces 17, entonces se encendió la ira del Señor contra Israel y los entregó en manos de los filisteos y en manos de los amonitas. La misma palabra nos lo dice, ¿no? El Señor trajo juicio por medio de ello. Así que en el libro de Samuel, los filisteos van a desempeñar un rol muy importante. Ustedes van a ver que los vamos a mencionar en repetidas ocasiones. Y ellos procedían de cierta parte de Asia Menor, que es un lugar de donde siempre han venido muchísimas rituales paganos e idolatría. Pero lo particular de estos hombres es que eran hombres muy fuertes, eran hombres muy grandes, y eran hombres que militarmente hablando tenían mucho herramienta, a diferencia de Israel. Si nos vamos un poquito más adelante, ¿cuál fue uno de los militares más importantes de los filisteos? ¿Qué más podemos recordar? Goliat, ¿verdad? Nabucodonosor estoy a unos 400, 500 años más adelante, pero por ahí viene también, Pero cerca, casi medio siglo, pero cerca. Entonces, ¿cómo era Goliat? Era un hombre muy alto, muy fuerte, y al parecer los filisteos así eran hombres muy fuertes y grandes. Entonces vamos a ver nosotros en la historia cómo Dios incluso utiliza esa nación pagana para doblegar y humillar a su pueblo. ¿Por qué es importante darnos cuenta de estas cosas?
¿Por qué creen que es importante darnos cuenta de que cosas así suceden? Porque nosotros no vamos a predicar un evangelio de la prosperidad. ¿Qué te dice el evangelio de la prosperidad? Todo va a estar bien. Si tú eres cristiano, en todo te va a ir bien, te dicen ellos, ¿verdad? Te va a ir mejor en tu salud, te va a ir mejor en tu economía, te va a ir mejor en tus relaciones. ¿Y alguien cuando se hace cristiano va a mejorar en todos esos aspectos? No. En muchas ocasiones a veces se pone peor. ¿Pero por qué? ¿Por qué utiliza Dios esas cosas? Exactamente, el Señor utiliza esas cosas para hacernos crecer. ¿Por qué utilizó esas naciones paganas contra su pueblo? Porque era necesario que ellos entendieran que estaban mal en ciertas áreas y que cambiaran ciertas áreas. Fue un juicio, pero aún los juicios o la disciplina que el Señor da a sus hijos tiene un propósito. Y ese propósito normalmente es el cambio. Así que vamos a poder aprender a lo largo de estos estudios que el propósito con ambos libros, 1 Samuel y 2 Samuel, es que Jehová estableció una monarquía humana sobre su nación teocrática, garantizando su futuro a través de algo que va a ser muy importante, el pacto con David. Y en este libro podemos ver 3 secciones muy importantes. Estas 3 secciones se basan en 3 personajes. ¿Cuáles creen que son esos 3 personajes? Primero, antes de Saúl, Samuel, Saúl y David. Así es. Primero que nada tenemos a Samuel, que nosotros lo vamos a ver como ese profeta y juez. ¿Por qué juez? Porque antes de la monarquía, ¿qué tiempo era? Fue el tiempo de los jueces. El Señor había designado ciertas personas, ciertos varones, para que emitieran ciertos juicios, eliminaran las naciones paganas. Estos eran los jueces. Samuel es el último juez y el último profeta antes de llegar a tener la monarquía. Y es lo que vamos a ver. Vamos a ver que este era el hijo de Ana, quien era estéril, Ana, ojo, y fue dedicado a Jehová desde su nacimiento. Un nazareo criado en Silo por el sumo sacerdote Elí, y Dios lo usó para ungir y rechazar al rey Saúl. Y más adelante, ungir al rey David. Lo vamos a ver de los capítulos 1 al 7. Después vamos a entrar a la sección de Saúl, que Saúl era el rey del pueblo. ¿Por qué era el rey del pueblo? Ese fue el rey no que Dios quería, sino que el pueblo quiso tener. ¿Y qué era muy particular sobre este hombre? ¿Cómo era Saúl? Un hombre atractivo, alto. Era un rey que ciertamente el Espíritu Santo lo ungió, dándole capacidad para ser un guerrero exitoso, pero tristemente no tenía un corazón afín a Jehová. Y pecó de manera terrible y condujo el reino de manera terrible más adelante. Y después tenemos a David, que este era el rey elegido por Dios. Este era el rey que Dios quería, porque más adelante, cuando Samuel, el profeta, va en busca de David, ¿qué le dice Dios a Samuel? ¿Qué fue lo primero que se fijó Samuel cuando llega a la familia de David? En el físico, ¿verdad? ¿A quién buscó Samuel primeramente? A los hijos más fuertes y grandes. Y de repente, ya que ve a todos, se da cuenta que ninguno de ellos era el que Dios quería. Y le dice a su papá, bueno, por allá, en los campos, está el pastorcito, el pequeño, David. Y dice Samuel, tráiganmelo, vamos a ver si es este hombre. Y resulta que Dios le dice, mira, el hombre se fija en lo externo, en lo físico, la elocuencia, el carisma, pero Dios ¿en qué se fija? En el corazón, es lo que le dice el Señor. Entonces David fue la elección de Jehová, era un varón conforme a su corazón, y fue el segundo rey que Samuel ungió y demostró su humildad al esperar no poseer el reino antes del tiempo debido. Porque aun cuando David fue ungido como rey, ¿quién seguía reinando? Saúl siguió reinando varios años. E incluso esos años en que Saúl siguió reinando y David había sido ungido, Saúl quería matar a David. Y David tuvo
muchas oportunidades para matar a Saúl y no lo hizo. David tuvo muchas oportunidades para decir, ¿sabes qué? Yo ya fui ungido y voy a empezar a reinar ya. ¿Y qué hizo David? No, él se esperó. Él dijo, yo no soy el que decide los tiempos. Aunque ya Dios me ha ungido y me ha elegido como rey, mientras Saúl siga vivo, yo me someto a la voluntad de Dios. Y entonces más adelante veremos que David fue un guerrero de renombre, conquistó a Jerusalén, a donde llevó el arca, por fin alguien lo hizo, tuvo el deseo de edificar una casa para Jehová, y en este preciso instante fue cuando Jehová establece su pacto con él, prometiéndole edificar una casa para él, es decir, que uno de sus descendientes reinaría para siempre, que más adelante nos daremos cuenta es Cristo mismo, ¿no? Bueno, hermanos, esto es en general el contexto que rodea nuestro libro. Y el día de hoy vamos a ver el soberano Dios responde al clamor, que es lo que vemos en el primer capítulo, cómo Dios soberanamente responde al clamor tanto de Ana como del pueblo con la vida de Samuel. Pero, como es un capítulo, evidentemente no vamos a verlo todo el día de hoy, así que nos vamos a enfocar en los primeros 18 capítulos, cómo Dios permite la aflicción con propósito y cómo Dios escucha el clamor de los suyos. Entonces, vamos a dar inicio a este libro de 1 Samuel. Y vamos a iniciar con este punto que nos dice que Dios permite la aflicción con propósito de los versículos 1 al 8. Entonces vamos a ver cómo aquí Samuel, este libro nos presenta primero la familia de este profeta. Entonces dice ahí en el versículo 1, había un hombre en Ramataim de Sofim, de la región montañosa de Efraín, que se llamaba Elcaná, hijo de Jeroham, hijo de Eliú, hijo de Tohu, hijo de Suf, del Efrateo, y Elcaná tenía 2 mujeres. Ahí estamos viendo ya una situación que te está hablando de cómo estaba Israel. ¿Dios quería que los hombres practicaran poligamia? En algún punto Dios aprobó la poligamia. Oye, pero Abraham tuvo a su esposa y luego estuvo con la concubina de su esposa. ¿Eso estuvo bien? Exactamente, eso estuvo pésimo de parte de Abraham, ¿verdad? Nos muestra su inmadurez. Pero Jacob, que más adelante es llamado Israel, de ahí nació el pueblo de Israel, tiene 4 mujeres y de ahí nacen las 12 tribus. Debe estar bien, ¿no? Porque de ahí Dios sacó las 12 tribus. No, muchas veces nosotros leemos las narrativas y decimos, bueno, es que si ahí ocurrió, pues entonces es porque Dios no lo ve mal, porque incluso utilizó a este hombre para que de ahí nacieran las 12 tribus, pero no. Estamos viendo que muchas veces en las narrativas, en las historias que vemos en el Antiguo Testamento, muchas de estas personas actuaron de forma indebida. Por ejemplo, a mí el libro que siempre me choquea muchísimo es Esther. Y me choquea porque muchas mujeres exaltan a Esther como una gran mujer. Esther fue una mujer que casi se prostituyó. Una mujer que fornicó o estaba dispuesta a fornicar por su bien y una mujer antipatriota en muchos sentidos. Aunque Dios lo utilizó muchísimo, no significa que Esther sea un ejemplo para nosotros. Y muchas veces es utilizada como, wow, la gran mujer Esther. Si hay una mujer virtuosa en la palabra, ¿saben quién es? Es Ruth, ¿recuerdan? Sí, ajá. Pero Esther y su tío eran personas que actuaron de forma equivocada, pero Dios los usó. Los hermanos de José, ¿cómo actuaron? Mal, pero Dios los usó. Así que vamos a darnos cuenta en estas narrativas que Dios usa a muchas personas porque Él es soberano y poderoso y providencial, pero no significa que las personas siempre están haciendo bien. Y aquí estamos viendo un hombre, Elcaná, que tenía 2 mujeres. Y Elcaná parece un hombre íntegro, parece un hombre entregado a Dios, pero a pesar de eso vemos esas fallas de carácter. Y eso es bueno identificarlo, para que no imitemos, sino que nos empecemos a dar cuenta de que a pesar de nuestro pecado, Dios sigue obrando. A pesar de nuestro pecado, Dios le da a nuestra aflicción un propósito. Entonces dice ahí, Elcaná tenía 2 mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra era Penina.
Penina tenía hijos, pero Ana no los tenía. Todos los años aquel hombre subía de su ciudad para adorar y ofrecer sacrificio al Señor de los ejércitos en Silo. Allí los dos hijos de Elí, que era el sacerdote, Ofni y Fines, eran sacerdotes del Señor. Bueno, hasta aquí la descripción que se hace del Caná como procedente de la tribu de Efraín presenta cierto problema, ya que Samuel fungió como sacerdote. ¿Y para quién es o era reservado el ministerio del sacerdocio? Solamente los levitas. Recuerden que los levitas no son nombrados dentro de las 12 tribus, sino que era una tribu especial seleccionada por Dios para que de ahí naciesen quienes iban a realizar la labor o el oficio de sacerdocio. Entonces nosotros estamos viendo que el Caná viene de la tribu de Efraín, no de la tribu de Leví, pero más adelante el Caná va a tener un hijo llamado Samuel que va a ser sacerdote. Entonces encontramos un problema ahí, ¿verdad? ¿Cómo es que Samuel va a poder ser sacerdote si no es levita? Bueno, vamos dando pasitos. Más adelante, si ustedes leen Crónicas, se van a dar cuenta de que Samuel sí era ese hombre que tenía que ser sacerdote. Primera de Crónicas 6, 33 al 38. Estos son los que servían con sus hijos. De los hijos de los coatitas eran Emán, el cantor, hijo de Joel, hijo de Samuel, hijo del Caná. Ok, estos son los dos personajes que vamos a ver ahorita, ¿verdad? El Caná y Samuel, su hijo. Hijo de Jeroboam, hijo de Eliel, Toá, y luego sigue la lista, ¿no? Vean todos los nombres raros que no voy a poder pronunciar todos bien, pero bueno, ahí están todas estas personas. Y finalmente nos dice que sí traía descendencia de Leví y de Israel. ¿Por qué es importante esto? Es como cuando hablamos del libro de Números. Tú lees Números y ¿qué vas a ver en ese libro? Largas genealogías, numerosas genealogías, ¿verdad? Y cuando lees Números, ¿te entretiene? ¿Por qué no te entretiene? Es tedioso leer esto, ¿verdad? Pero como dijimos la otra vez, ¿habrá sido importante para ellos leer esto? ¿Por qué era tan importante para ellos? Por ejemplo, en Números, ¿por qué era tan importante que los que recibieron el libro de Números lo leyeran? Es más, ¿quiénes recibieron el libro de Números? ¿Quiénes recibieron el Pentateuco? El pueblo de Israel, pero ¿en qué punto estaba el pueblo de Israel que cuando recibió el Pentateuco, que es Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio? Ya iban a salir del desierto, recuerden, era esa generación a quien Dios le estaba dando la tierra prometida. Era esa generación que iba liderada por Josué y Caleb. ¿Recuerdan? Esa generación que iba a enfrentarse a las personas de Jericó. ¿Ya lo recordaron un poco más? Entonces, ellos iban a conquistar la tierra que Dios les había dado, pero para que la conquistaran, las tribus tenían que saber dónde iban a estar. Entonces, tú lees el libro de Números y es como si tú dijeras, Dios te va a dejar un testamento. Y este testamento dice dónde tú vas a habitar el resto de tu vida, y tus hijos, y los hijos de tus hijos. ¿Sería importante esto? ¿En qué parte de Mochis vas a vivir? ¿Te gustaría saber en qué parte vas a vivir para saber si no se inunda, para saber si te queda cerca el súper o lo que sea, ¿no? Ah, bueno, era bien importante para ellos, porque incluso dependía a qué se iban a dedicar. Los de la costa no se iban a dedicar a lo mismo que los que iban a estar en las montañas, ¿verdad? Todo esto implicaba el libro de Números. Entonces cuando nosotros vemos esto o vemos el libro de Números, ¿qué podemos identificar de nuestro Señor? Tenemos un Dios de mucho orden, un Dios específico que conoce cada detalle, y por esto son importantes las genealogías. Te dan datos, te dan registros que avalan, que certifican. ¿Por qué cuando recién iniciamos a leer Mateo, qué es lo que nos dicen Mateo y los evangelios? ¿Qué es lo primero que te presentan? ¿Genealogía de quién? ¿Por qué? ¿Por qué es importante la genealogía de Jesús?
Exactamente. A nosotros nadie nos puede argumentar que Jesús no era un judío. Nadie podría argumentarnos, es más, que Jesús no fue un bebé que nació de esa descendencia. Porque ahí está el registro histórico. Y si hay algo que la gente respeta, son los registros históricos. Y ahí lo están. Y este registro me está diciendo que aunque aquí, en 1 Samuel, tú puedes leer que Samuel venía de Efraín, realmente por parte de otro de sus parientes venía de Leví, y eso es importante, porque eso iba a avalar que Samuel sí era ese profeta esperado que necesitaban. Pero bueno, una indicación de la falta de leyes que había en esos tiempos en que nació Samuel es ese matrimonio bígamo, se dice, ¿verdad? Que es esta poligamia que tenía su padre en esos días. Pero era usual, aunque nunca fue aprobado por Dios, que un hombre, cuando tenía una esposa estéril, ¿qué hacía? Lo habitual que era tomar otra mujer, otra esposa, o tomar concubinas de la esposa, ¿verdad? Era lo habitual, pero no era lo que Dios quería. El día de hoy, ¿qué es lo habitual en el ser humano? Pecar. Eso es lo habitual. Pero ¿qué sería lo normal que haga el ser humano? Lo normal es la vida de Jesús, ¿verdad? Eso es lo normal, porque cuando Dios creó a Adán y Eva, ¿cómo eran Adán y Eva? Seres que adoraban perfectamente a Dios. ¿Qué hizo Jesús? Adoró perfectamente. Eso es lo normal. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, porque las iglesias se dejan influenciar por lo habitual. Y lo habitual no es lo que Dios quiere muchas veces. Eso es importante notarlo. Entonces, esto nos explica por qué Elcaná tenía 2 mujeres y por qué Ana era la amada, pero era estéril. Entonces, vemos la narrativa y dice que cuando llegaba el día en que Elcaná ofrecía sacrificio, daba porciones a Penina, su mujer, y a todos sus hijos e hijas. Pero a Ana le daba una doble porción, pues él amaba a Ana, aunque el Señor no le había dado hijos. Su rival, Penina, la provocaba amargamente para irritarla, porque el Señor no le había dado hijos. Esto sucedía año tras año. Siempre que ella subía a la casa del Señor, Penina la provocaba, por lo que Ana lloraba y no comía. Entonces, Elcaná, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras y no comes? ¿Por qué está triste tu corazón? ¿No soy yo para ti mejor que 10 hijos? ¿Alguna vez su esposo le ha dicho esto, hermana que está casada? Estamos observando que hay un dolor, hay un sufrimiento, tanto por parte de Ana. ¿Cuál era el sufrimiento de Ana? Ustedes, hermanos, han tenido la oportunidad de conversar con mujeres creyentes que no pueden tener hijos. ¿Cuál es la experiencia de sufrimiento de estas mujeres? Quienes han hablado con ellas. De hecho, en las congregaciones tenemos estas mujeres. Es un dolor que nosotros no entendemos porque no lo hemos experimentado, ¿verdad? Pero platicando con una hermana al respecto, creo que Abby platicó con ella en alguna ocasión, hablábamos de que no, es que tener hijos sale bien caro y nos quita todo el tiempo, es bien cansado, estamos todo el día atrás de la Catalina y de la Elizabeth, al final de la quincena es una batalla y luego se nos enferman y luego aparte no podemos salir casi de vacaciones porque es muy costoso y la vida teniendo hijos es muy cara, vas al súper y de repente te das cuenta que casi todo lo del súper es para las niñas. Entonces realmente los hijos son caros, es más, quienes tienen hijos me van a dar la razón, ¿verdad? No son cualquier cosita. Y estábamos hablando de esto y esta hermana nos dice: yo preferiría 1000 veces estar sufriendo de esa manera, pero tener hijos. Poder disfrutar la bendición de tener hijos. Entonces nos damos cuenta de que Ana realmente estaba sufriendo. Ana sufría y agrégale que estaba la otra esposa de su esposo y ¿qué hacía Penina? La provocaba. ¿Cómo crees que habrá sido su provocación?
Pues imagínate, ella sí tenía hijos, debe haber aprovechado muchísimo esa situación para humillarla. Ana estaba destrozada en ese sentido. Y el Caná, imagínate, hermanos varones que tienen esposas, amamos a nuestras esposas, pero ¿es fácil tener esposa? Las caras no tienen que decir nada, sus caras me lo dicen, no se preocupen. Sus caras me lo dicen. No es fácil que dos pecadores vivan en el mismo hogar, ¿verdad? Es difícil que se unan. Ahora imagínate el Caná, que este amigo se metió para tener dos esposas. Parece que el Caná ya no sabía qué hacer y dice, ay, pues, ¿por qué lloras? ¿Por qué lloras si no comes? Le dice a Ana, como diciendo, te di doble porción. Deberías de estar contenta de que te di doble porción en lugar de darle a Penina esa porción. ¿Por qué está triste tu corazón? Le dice. Y todavía, según él, queriendo arreglar las cosas, ¿no soy yo para ti mejor que 10 hijos? Una pregunta. Adelante. Esa porción, ¿a qué se refería? ¿Qué era lo que le daba? Lo que pasa es que subían a adorar, entonces eran estas porciones con las cuales se iban a estar alimentando en los días que iban a estar ahí. Pero a Ana le daba doble porción, le daba más, como si tuviera hijos, aunque los tuviera. Era una manera en la que él estaba demostrando atención, bendición, protección a ella. Entonces le está dando una posición de valor diferente a Ana de Penina. ¿Sí? A eso se refiere esa doble porción. Entonces, estamos observando que hay un dolor, un sufrimiento, tanto por parte de Ana, por la situación en la que providencialmente Dios le ha permitido estar, y asimismo en el contexto más amplio, un sufrimiento como nación. Decadencia espiritual, decadencia en la labor de exterminar a los pueblos paganos, decadencia en sus prácticas religiosas, y aún quienes debieron de ser los líderes religiosos, decadencia espiritual terrible. Pero todo esto, si nos vamos dando cuenta, van siendo esos hilos que está tejiendo Dios para cumplir con su plan perfecto y soberano, permitiendo todo ese sufrimiento con un propósito en específico y preparando en alguna manera todo el terreno en el cual Él iba a poder evidenciar su amor, su fidelidad y su misericordia, pero en maneras increíbles. Dado que más adelante podemos observar que claramente Dios va a terminar bendiciendo muchísimo a su nación. Pero, hablando un poquito más acerca de la situación, ¿por qué el Caná había mencionado que él es tan importante como tener 10 hijos? ¿Cuál es la relación que está haciendo ahí? Si nosotros vemos en el hebreo antiguo, que mostraba que tú eres una persona muy plena y bendecida. ¿Qué lo evidenciaba? Los hijos eran esta evidencia de que Dios te había bendecido y había plenitud en tu vida. Vean lo que dice aquí Daniel. Hablando de Dios, te amará, te bendecirá y te multiplicará. Esa es la relación que hace de la bendición y el amor del Señor, el multiplicarte. También bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra. O sea, la idea es, en esos tiempos, cuando Dios estaba demostrando tu amor, lo hacía por medio de, te da descendencia y te da economía. Esa era la forma en cómo Dios en esos tiempos evidenciaba el amor. Y ahí dice tu cereal, tu vino, tu aceite, tu ganado, tu rebaño, todas esas cosas. Bendito serás más que todos los pueblos. No habrá varón ni hembra estéril en ti. Así que la esterilidad era relacionada con maldición y la multiplicación con bendición. Por eso Ana estaba tan afligida. Imagínate, Ana siendo estéril, ¿con qué lo relacionaba acerca de la soberanía del Señor? Dios me tiene maldita. Dios está dando una maldición a mi vida. Uno puede recordar, por ejemplo, los celos de Raquel, que debe haber sentido en su corazón por la bigamia que tenía Jacob, y cómo de la misma manera Raquel era una mujer estéril en Génesis 31. Pero viendo Raquel que ya no daba hijos a Jacob, tuvo celos de su hermana y dijo a Jacob, dame hijos o si no, me muero. ¿Qué tan importante es para las mujeres tener hijos? Muy importante, mucho valor. Tal vez, en los tiempos del día de hoy, nuestras generaciones, tristemente, están desechando ese deseo las mujeres, ¿verdad? Pueden observar cómo poco
poco a poco las mujeres en nuestra generación desechan el deseo de tener hijos? ¿A qué se debe? Para todo eso que dijiste. A lo que cuesta. Que cuesta, que hay mucho trabajo, que dejan dormir, que bueno. Precisamente. Entonces yo puedo ver algo y ustedes también deben de observarlo. Si en aquellos tiempos había una decadencia espiritual tremenda, pero aún se valoraba lo que Dios valora como bendición, que son los hijos, el día de hoy, ¿cómo estaremos espiritualmente? Dándonos cuenta que ahora nuestras generaciones, las mujeres mismas, porque no se quieren sacrificar a ellas mismas o no se quieren negar a ellas mismas, sino que quieren satisfacer sus deseos, prefieren no tener hijos. ¿De qué nos habla acerca de nuestro estado espiritual actual? Terrible, ¿no? Es porque a veces pensamos, pues no está tan mal, pero no. Está tan terrible la situación que nuestro llamado, nuestra gran comisión, ¿cuál es? Tienen que conocer a Cristo. Yo porque veo a alguien moral, no debo dejar de pensar que esa persona no necesita lo mismo que necesitaba este pueblo, que era el Señor. Entonces, la seguridad de la devoción del Caná que le estaba ofreciendo, a su mujer, evidentemente no surtía efecto sobre Ana y obviamente no aliviaba su dolor. Su único consuelo era entregarse completamente a la misericordia de Dios. Si decimos que Dios permite el sufrimiento con propósito, que es lo que estamos enfatizando en este punto, ¿cuál era el propósito de todo este sufrimiento tanto para Israel como Ana? ¿Cuál era el propósito de todo esto? Que le naciera un profeta. Exactamente, preparar el camino. Siempre estaba Dios haciendo para que ellos voltearan a Dios en la obediencia. Siempre había eso. Exactamente, entonces Dios permite muchas cosas porque ¿qué quiere? ¿Dónde quiere que pongamos nuestra mira? Quiere cambiar nuestro enfoque, porque normalmente ¿en dónde está nuestro enfoque? Nosotros, en el mundo. Mis problemas, mis deseos y todo lo que me está rodeando, ¿verdad? Entonces realmente el enfoque está todo puesto en mí. Y Dios dice, no, deja de voltear a ti y voltea a ver a Dios. Entonces, ¿qué muestra Dios cuando responde? Él muestra que es un Dios santo, justo y amoroso. Él está evidenciando, te está mostrando, yo soy así. Date cuenta de cómo soy yo, porque si tú sabes cómo es Dios, sabes cómo tú lo puedes adorar y sabes qué cosas debes de evitar. Eso es necesario conocerlo. En el caso de Ana, Dios estaba utilizando todo esto para mostrarse tal como Él es, un soberano, misericordioso y Dios lleno de gracia, que por medio de esa descendencia haría de ese varón un excelente sacerdote, lo cual carecía Israel en ese momento. Prácticamente vino a ser un regalo no solo para Israel, sino para Ana. Y con todo esto Dios mostraba el poder que Él tiene dentro del sufrimiento que pasan las personas. Ahora, eso era en ese momento, pero ¿qué hay el día de hoy, hermanos? El día de hoy podríamos decir que Dios permite nuestra aflicción con propósito. ¿Qué opinan? Y habrá versículos que me lo avalen. Sí, en este Santiago tenemos la prueba de nuestros hechos. Así es. Y mi hermana me acaba de ganar ahí el tirón, ¿verdad? Romanos 8:28. Y sabemos que para los que aman a Dios, los creyentes, cada una de las cosas que pasa en tu vida, hermano, si tú eres creyente, ponte a pensar esto. Cada situación, cada detalle, todas las cosas son para tu bien. Pero espérate, y si me da cáncer, es para tu bien. Y si choqué ahorita saliendo, es para tu bien. Y si me tropecé y me torcí el pie, o me caí de las escaleras, o lo que sea, extrañamente yo no lo puedo ver en ese momento, pero Dios dice, hey, es para tu bien. Entonces, ¿cuál es la idea de todo esto? No pierdas la paz, no pierdas el gozo, no pierdas el control. Tú puedes seguir confiando en tu Dios, porque tú sabes que a pesar de esa situación, yo vuelvo para acá y digo, es cierto. Parece que todo está terrible, que todo está triste, que todo parece muy feo, pero yo sé que Dios lo hizo para mi bien. Esa es la seguridad, porque su palabra me lo dice. No que yo lo voy a percibir como algo bueno, eso no me dice la palabra, ¿verdad? Yo muchas veces no lo quiero percibir como algo bueno. Es más, ni siquiera te va a dar lo que tú quieres posiblemente, pero Dios dice,
no importa lo que tú quieres o cómo percibes las cosas, sino que yo estoy haciendo un bien para tu vida. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. 2 Corintios 4:17, pues esta aflicción leve y pasajera que se llama vida terrenal, nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Y esto es lo que pasa para el creyente. Todo lo que estamos sufriendo, todo lo que estamos padeciendo, cualquier aflicción que tú tienes, te produce un peso eterno de gloria. ¿Qué es el peso eterno de gloria? Es esta plenitud de gozo y paz en el Señor. Es a lo que se refiere. O sea, si ponemos esto, digamos, sobre la tierra, si el día de mañana Abby pierde a sus 2 hijas, ¿cómo se va a sentir Abby? Terrible, ¿verdad? Triste. Pero no, digamos, ella no debería, no digo que no pasaría, pero no debería perder la paz y no debería perder el gozo. No digo que se va a estar riendo y va a estar feliz porque murieron sus hijas, ¿verdad? No. Pero la idea es esta. Cuando uno tiene un entendimiento, va a desarrollar una convicción. Y la convicción es esa seguridad y esa confianza en Dios de que yo sé que este sufrimiento es tremendo y que yo en mis fuerzas no lo puedo cargar ni soportar, pero me produce un eterno peso de gloria que sobrepasa cualquier cosa. Es una paz que nadie va a entender porque solamente Dios te la puede dar a pesar de las situaciones. Esta es la idea. Por eso es importante entender que Dios permite las aflicciones con propósito, porque ese propósito es hacerte crecer y que cada día seas más como Cristo y cumplir el propósito que Dios tiene para tu vida, para que cuando tú mueres llegues eternamente a disfrutar en gloria con Él. En pocas palabras. Hasta aquí, ¿preguntas o comentarios? Muy bien, entonces rápidamente vamos a ver el último punto que es más cortito. Escucha el clamor de los suyos. Así que no solamente permite las aflicciones con un propósito, sino que sabemos que nuestro Dios escucha nuestro clamor. La ley en esos tiempos requería que todos los varones adultos de los hebreos asistían al tabernáculo o al templo de Jehová durante los 3 días de festividades religiosas más importantes que ellos tenían en el año. Esto lo vemos aquí en Éxodo. 3 veces al año me celebrarán fiesta, guardarás la fiesta de los panes sin levadura, 7 días comerás pan sin levadura, como yo te mandé. En el tiempo señalado del mes de Abib, pues en él saliste de Egipto y nadie se presentará ante mí con las manos vacías. También guardarás las fiestas de la siega, los primeros frutos de tus labores, de lo que siembres en el campo y la fiesta de la cosecha al fin del año cuando recojas el campo, el fruto de tu trabajo. 3 veces al año se presentarán todos tus varones delante del Señor Dios. Ese era el mandato para cada hombre. Y el Caná lo que estaba haciendo es asistir regularmente a las festividades con sus esposas. Y Ana derramaba su espíritu ante Dios rogándole por un hijo varón. Vean lo que dice ahí a partir del versículo 9 de 1 Samuel 1. Pero Ana se levantó después de haber comido y bebido, estando en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en la silla junto al poste de la puerta del templo del Señor, ella, muy angustiada, ¿qué estaba haciendo Ana? Oraba al Señor y lloraba amargamente. Esto lo estaba haciendo ahí en el templo. Y Elí, el sacerdote, la pudo ver. Entonces hizo voto y dijo: oh Señor de los ejércitos, si te dignas mirar la aflicción de tu sierva, te acuerdas de mí y no te olvidas de tu sierva, sino que das un hijo a tu sierva, yo lo dedicaré al Señor por todos los días de su vida y nunca pasará navaja sobre su cabeza. Entonces, en una de esas ocasiones que estaban ahí, podemos ver que Ana hizo voto al Señor de que si le otorgaba su petición, ella entregaría su hijo para que sirviera a Jehová todos los días de su vida. O sea, ella está diciendo: te voy a dedicar a mi hijo por completo. ¿Cómo se le llamaba esa dedicación? ¿Saben? Tiene un nombre particular en la cultura hebrea. Era un voto nazareato, así se llama. Y esto no es algo nuevo, esto es algo que podemos ver que sucede en la palabra. De nuevo, el Señor dijo a Moisés: habla a los israelitas y diles: el hombre o la mujer que haga un voto especial, el voto de nazareo,
para dedicarse al Señor. Ojo, ese voto significaba, entrego mi vida al Señor. Se abstendrá de vino y licor, no beberá vinagre, ya sea de vino o de licor, tampoco beberá ningún jugo de uva, ni comerá uvas frescas ni secas. Todos los días de su nazareato, o sea, que esté cumpliendo ese voto, no comerá nada de lo que se hace de la vid, desde las semillas hasta la cáscara. Durante todos los días del voto de su nazareato, no pasará navaja sobre su cabeza, será santo hasta que se cumplan los días por los cuales se apartó a sí mismo para el Señor. Ahí te está recordando el punto por cual se hace este voto. Se dejará crecer el cabello. Durante todos los días de su nazareato para el Señor, no se acercará a persona muerta, ni por su padre, ni por su madre, ni por su hermano, ni por su hermana, se contaminará a causa de ellos cuando mueran. Pues su nazareato para Dios está sobre su cabeza y todos los días de su nazareato, Él es santo al Señor. ¿Ok? Entonces, ese fue el mismo voto que juraron los padres de Sansón. Los padres de Sansón querían entregar también a su hijo y lo entregaron de esa misma manera, haciendo ese mismo voto. Y lo curioso es que nosotros vemos un patrón muy particular en cómo Dios obra para mostrar su bendición en el Antiguo Testamento. Sara, la esposa de Abraham, ¿qué es particular en ella? ¿Qué tenía? Era estéril. ¿Y qué hizo Dios para mostrar su poder? Le dio un hijo, y ya muy mayor de edad, ¿sí? La esposa de Isaac, cortada por la misma tijera, ¿no? Igual. La esposa de Jacob, la que más amaba, Raquel, también estéril. Vemos aquí, había un hombre de Zorá, de la familia de los danitas, el cual se llamaba Manoá. Su mujer era estéril, otra vez, y no había tenido hijos. Pero el ángel del Señor entonces le dice que va a tener un hijo, que el Señor se lo va a dar. Y al final dice, el niño será nazareo para Dios desde el seno materno y él comenzará a salvar a Israel de manos de los filisteos. Entonces vemos que es algo común que las personas hacen algo cuando reciben la bendición del Señor. ¿Qué es lo común que debe suceder cuando alguien recibe la bendición del Señor? Responde en adoración, ¿no? Y se nota esa adoración, porque esas personas que tanto anhelaban a su hijo dicen, te lo entrego. ¿Qué hizo Abraham con Isaac cuando Dios le dice, dámelo, dame su vida? Es un hombre de fe, ¿verdad? Que estaba dispuesto a entregar al hijo de la promesa. Posiblemente Abraham decía, pues yo voy a matar a este niño para el Dios, pero Dios me hizo una promesa y Dios es fiel. Y yo no sé qué vaya a hacer Dios, pero Él dijo que ese niño era el niño de la promesa. Así que o lo va a resucitar, o lo va a curar, o no le va a pasar nada, pero Dios sabe. Abraham tenía completa confianza y fe en el Señor. Y es lo que vemos en estas personas. Desarrollan esta fe, esta confianza en su Señor al ver las bendiciones de Él. ¿Por qué? Porque tienen el entendimiento y el conocimiento de que Dios escucha nuestro clamor, nuestras peticiones. La oración silenciosa de Ana fue tan intensa que el sacerdote Elí, que estaba sentado cerca de allí, notó el movimiento de la boca de ella y supuso que estaba ebria. Pensó, esta está borrachita aquí. Y vean lo que dice el texto. Mientras ella continuaba en oración delante del Señor, Elí le estaba observando la boca, pero Ana hablaba en su corazón. Solo sus labios se movían y su voz no se oía. Elí, pues, pensó que estaba ebria, entonces Elí le dijo, ¿hasta cuándo estarás embriagada? Echa de ti tu vino. Hace poco vi tal vez esto es un poco, no sé, no es burdo, pero hace poco vi un reel y me recordó un poco esta situación que decía, como cuando estás dormido y de repente escuchas a tu abuela que te está dando la bendición. Ya ven que aquí en la cultura mexicana pues está muy común que la abuelita es a lo mejor católica y te está dando la bendición y sale como que está, y como que no escuchas nada y nada más escuchas como que los labios moverse. Posiblemente es lo que estaba pasando con Ana. Esta mujer estaba moviendo sus labios, pero ella estaba hablando con Dios, ¿verdad? Ella no tenía por qué hacer públicas las cosas o el voto que estaba haciendo con Dios, sino que solamente lo hacía con Él. Entonces, el texto dice, pero Ana respondió, no, Señor mío, soy una mujer angustiada en espíritu. No he bebido vino ni licor, sino que he derramado mi alma delante del Señor. No tenga a su sierva por mujer indigna. Hasta ahora he estado orando a causa de mi gran congoja y aflicción. Ve en paz, le respondió Elí.
y que el Dios de Israel te conceda la petición que le has hecho. Halle su sierva gracia ante sus ojos, le dijo ella. Entonces la mujer se puso en camino, comió y ya no estaba triste su semblante. El hecho de que Elí pudiera darse cuenta de la situación en la que estaba Ana y que le contestara de esa manera, aparentemente a Ana le estaba dando cierta paz y estaba recordando posiblemente de que tiene un Dios personal. Y esto es importante, nosotros no tenemos un Dios como lo han presentado los griegos en su mitología, los nórdicos en su mitología, los egipcios o cualquier otro Dios, porque son dioses ajenos a las personas. Nosotros tenemos un Dios que es personal. ¿Y saben qué es lo que implica que sea personal? Que tú te puedes acercar a Él, tú puedes orar, ¿y sabes qué va a hacer ese Dios? Escuchar cada palabra que tú le estás diciendo a Él. ¿Esto qué implica? Dios está interesado en nosotros. Dios nos da importancia. Dios es un padre para con nosotros, un padre que escucha a sus hijos. Vemos el Salmo 34, 15 al 17. Los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a su clamor. El rostro del Señor está contra los que hacen el mal para cortar de la tierra su memoria, y clama a los justos y el Señor los oye y los libra de todas sus angustias. Ahora, siempre evidentemente no hay que malinterpretar lo que vemos aquí. Si yo clamo a Dios por un problema que tengo, entonces me va a librar de todas mis angustias, me va a quitar el problema. A veces sí, a veces no. Puede que en ocasiones el Señor en su soberanía diga sí, lo retiro. Y en otras dice, no voy a retirar el problema, pero te voy a quitar la angustia. O sea, yo te voy a dar paz. Tú vas a aprender y vas a desarrollar una paz que el mundo no va a entender, pero que tú sí, porque tú conoces a Dios, porque tú confías en Dios. Primera de Juan 5, 14 al 15. Esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa, ojo, conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Esto es importante porque a veces agarran el versículo y dicen, mira, cualquier cosa que le pidamos, Él nos va a cumplir. Así que pídele lo que tú quieras, decláralo, te van a decir. Pero Dios deja una cláusula muy particular, que si nosotros pedimos conforme a su voluntad. Y eso es importante. El mismo Cristo, antes de ser entregado, ¿recuerdan cuál fue su oración? Que no se haga como yo quiero, sino como tú quieres, Padre. Que se haga tu voluntad. Porque Cristo estaba sufriendo en ese momento, ¿recuerdan? Sudaba como gotas de sangre. Él sabía lo que se avecinaba, Él sabía el sufrimiento que venía para Él. Y si por Él fuera, vamos a decirlo, Él decía, pues si por mí fuera, obviamente no paso por eso. Pero que no se haga lo que yo quiero, Dios. Que se haga lo que tú quieres. Y Cristo se sometió a la voluntad del Padre, mostrando ser perfecto y no fallar al plan que tenía el Señor. Entonces el punto es que nosotros podemos observar esto, que nuestro Señor va a permitir ciertas aflicciones y dolores en nuestra vida que tienen un propósito más allá de lo que vemos el día de hoy, y que nosotros cuando le clamamos, Él va a escucharnos. Y si nos escucha, Él va a responder. Pero ojo, Él va a responder cuando quiera responder, como quiera responder y lo que Él quiera responder. E independientemente cuál sea la respuesta de todo eso, lo que yo tengo que hacer sigue siendo lo mismo. Yo no tengo que buscar el porqué de las cosas. Yo tengo que aprender a someterme a lo que me está pasando en el momento. Independientemente de la situación, yo tengo que buscar, ok, y aquí, ¿cómo le doy la gloria a mi Dios? Y aquí, ¿cómo lo exalto? ¿Cómo lo adoro? Y aquí, el Señor, ¿qué reacción espera de mí para que le dé la gloria? Eso es lo que Él quiere de nosotros. Y el que escuche mi clamor significa que si yo tengo el Espíritu Santo morando en mí, yo puedo reaccionar de esa manera. Yo puedo desarrollar esa paz. Yo puedo desarrollar ese gozo. Pero solamente en el Señor. Porque cuando uno intenta hacerlo en sus fuerzas, nada va a lograr. Por eso Pablo decía, ¿recuerdan? En 2 Corintios
capítulo 12, versículo 10. A ver, si 1 Corintios 12, versículo 10, recordarán que tenía un aguijón en la carne. ¿Recuerdan que Dios le mandó un aguijón en la carne? Sí. 1 Corintios 12, a partir del versículo 8, dice: acerca de esto 3 veces he rogado al Señor para que lo quitara de mí. Pablo clamó y el Señor estaba permitiendo una aflicción, pero esa aflicción tenía un propósito. Y Dios respondió a ese clamor. ¿Qué le dijo Dios en el versículo 9? Y Él me ha dicho: te basta mi gracia. O sea, prácticamente todo lo que tú necesitas para esa prueba, para ese dolor, Pablo, es la gracia de Dios. Y esa respuesta que le dio a Pablo es para nosotros también. Todo lo que tú necesitas para esta vida, para el dolor, para las situaciones y circunstancias, es la gracia del Señor. Ahora tenemos una garantía. Esta gracia es completa. La Biblia nos habla de que esta gracia sobreabunda. La idea es que si tuviéramos un vaso, se está desbordando esa gracia. Por eso Pablo dice: por tanto, con muchísimo gusto me gloriaré más en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí, para que Él no utilice sus fuerzas, sino que dependa completamente de su Señor. Entonces, mis hermanos, más adelante vamos a tener la oportunidad de continuar con el capítulo 1 y vamos a estar entonces caminando juntos por el libro de 1 Samuel. ¿Preguntas o comentarios antes de finalizar? No, nada más recordé a Agar y a Ismael cuando fueron echados hablando de su lugar, y podemos ver cómo en la aflicción Dios nos escucha, y es alentador pues poder tener esta confianza en el Señor, aún en medio del sufrimiento, pues Dios ahí está, como hemos estado repitiendo toda la mañana. Y es gratificante, es algo que nos debe de animar a seguir pues confiando en el Señor, que aún en el dolor ahí está el Señor, pero pues eso es un proceso, ¿no? Un proceso que nosotros debemos de ir cultivando también en nosotros a través de la palabra, y pues creerla y vivirla. Y Dios nos da el entendimiento tanto para que nosotros lo vivamos y lo apliquemos en nuestra vida, pero muchas veces estamos en una comunidad. Esta comunidad se llama Iglesia Bíblica Redención, esta comunidad de creyentes. Entonces, estando en esta comunidad, nos vamos a topar con personas que a lo mejor yo no estoy sufriendo, pero otro sí. Otro está pasando por diferentes situaciones. Y ahí es donde Dios te puede usar también para recordarle estas cosas a tus hermanos, porque no solamente lo aplicas a tu vida, sino que ahora tú puedes edificar a los demás con lo que tú ahora has aprendido. Entonces, mis hermanos, pues esperemos que esto sea una realidad en nuestra vida, que nosotros podamos recordar esto y glorificar a Dios cuando estemos en diferentes circunstancias. Así que